Para resolver triángulos rectángulos, habíamos visto en temas anteriores es que utilizábamos lo que es las razones trigonométricas, que ya sabemos, ¿verdad? Teniendo en cuenta los lados del triángulo, que viene a ser el cateto, los catetos y la hipotenusa. Pero en este caso, ahora lo que vamos a tener en cuenta para la resolución de triángulos rectángulos es solamente, miren, es solamente, vamos a tener como datos un lado y el ángulo. Con el lado y el ángulo va a ser suficiente como para desarrollar y encontrar los otros lados. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula. Ya vamos a utilizar esta formulita que estamos escribiendo, que viene a ser justamente, ¿no? Que viene a ser justamente el lado incógnita, es justamente el lado que nosotros vamos a determinar. Y también tenemos el lado dato, el lado que tenemos por dato. Y esta razón vamos a colocar justamente esta división, lo vamos a igualar justamente a su razón trigonométrica. Entonces, se dan cuenta que de esta formulita, entonces, nosotros podemos determinar el lado incógnito, que viene a ser justamente el lado dato por la razón trigonométrica. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos nosotros a calcular el lado en estos triangulitos que ustedes ven acá. Vamos a calcular cada uno de los lados. Ya solamente tenemos como dato, miren, un solo lado. Tenemos como dato un solo lado. Y también tenemos como dato el ángulo agudo. Entonces, con esos dos datos nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? Cada uno, vamos a encontrar cada uno de sus lados. Bien, vamos para el caso 1. Miren, la fórmula nos dice que el lado incógnita es justamente, ¿no? El lado incógnita se divide entre el lado dato y es igual a la razón trigonométrica. Si quisiéramos calcular este lado, entonces simplemente colocamos este lado, vamos a llamarlo X, ¿ya? Y vamos a suponer que este lado se llame Y. Entonces, el lado incógnita justamente va a ser X. Entonces vamos a colocar lado incógnita dividido entre el lado conocido o el lado dato. El lado dato justamente es M. Bien. Y esto me va a dar a una razón trigonométrica, a que es igual el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? Porque esto es mi cateto adyacente y esta es la hipotenusa. Entonces, simplemente cateto adyacente entre la hipotenusa es justamente mi coseno de alfa. Entonces, de aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener el valor de x, ¿no? El valor de x simplemente pasa el m a multiplicar, será m por el coseno de alfa. Entonces, si quisiéramos nosotros calcular el valor de y, lo mismo hacemos, ¿no? Lado incógnita es lo que vamos a calcular, dividido entre el cateto adyacente. Entre el lado conocido, ¿no? El lado conocido es justamente m. Entonces colocamos m. Y esto es igual, a ver, y sobre m. ¿Qué viene a ser y sobre m? Sería cateto opuesto entre hipotenusa. Y el cateto opuesto entre la hipotenusa es justamente el seno de alfa. Entonces aquí obtenemos que este valor de y, este lado, lo resolvemos de la siguiente manera, sería m multiplicado por el seno de alfa. Bien, entonces de esta manera, se dan cuenta, hemos desarrollado los otros lados utilizando el lado conocido y el ángulo, ¿verdad? Y el ángulo agudo. A ver, veamos para el caso 2. ¿Cómo sería para el caso 2? Voy a ponerle variables, porque no tiene variables. Vamos a suponer que este lado se llame Y y este lado se llame X, ¿ya? X.
Entonces, ¿cómo es que calculo Y? Recuerden que arriba en el numerador va el lado desconocido, que viene a ser Y, y en el denominador se viene a colocar el lado conocido, que es M. Ahora, si nos damos cuenta, Y sobre M es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y el cateto opuesto entre el cateto adyacente es simplemente la tangente, ¿no? Tangente de alfa. Entonces de aquí obtenemos que mi valor de Y es igual a M por mi tangente de alfa. Se dan cuenta que ahora el lado que es desconocido queda en función de M y de la tangente de alfa. Calculemos para el valor de X. Entonces nuevamente colocamos lado desconocido, que viene a ser X, dividido entre el lado conocido, que es M. Y ustedes saben que hipotenusa entre cateto adyacente es justamente la secante de alfa. Entonces aquí obtenemos que mi valor de X es justamente M multiplicado por la secante de alfa. ¿Ok? Veamos para el caso número 3. En este caso, ahora mi dato conocido justamente es esta parte vertical, ese es mi dato conocido, y tenemos también el ángulo alfa. Entonces nosotros vamos a calcular este valor. Voy a colocar aquí valor de X y Y. Bien, entonces, si queremos calcular X, recordemos, es lado desconocido entre el lado conocido, que viene a ser M. ¿Y a qué es igual el cateto adyacente entre el cateto opuesto? Cateto adyacente sobre cateto adyacente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿ya? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, viene a ser igual a la cotangente de alfa. Entonces de aquí obtenemos nuestro valor de X, que viene a ser justamente el M por la cotangente de alfa. Si queremos calcular el valor de Y, entonces nuevamente, ¿no? Sería valor desconocido, que es Y, dividido entre mi dato conocido, es igual a ¿qué razón? A ver, hipotenusa sobre cateto opuesto viene a ser igual a la cosecante. Entonces vamos a poner cosecante de alfa. Entonces finalmente obtenemos nuestro valor de Y, que es igual a M por la cosecante de alfa. Ya tengo mis dos valores. Entonces, de esa manera nosotros vamos a determinar en los ejercicios, ¿ya? Lados, pero siempre en función, vamos a determinar los lados desconocidos, pero siempre en función del dato conocido y también del ángulo conocido. Vamos a recordar, bueno, esto deben haber estudiado en la parte de geometría, ¿ya? Pero bueno, les comento que si en un triángulo, si queremos calcular el área de este triángulo, miren, queremos calcular el área de todo este triángulo, lo podemos calcular con esa formulita, ¿no? El área es igual a la multiplicación de estos lados adyacentes al ángulo, ¿no? Multiplicado por el seno de este ángulo y dividido entre 2. ¿Ya? Entonces podemos calcular el área con esta formulita. ¿Ya? Muy importante esta formulita, se usa mucho, ¿ya? Bien. Veamos algunos ejercicios de aplicación. Primer ejercicio. Hallar el valor de X o hallar X en función de los datos dados. Debemos calcular el valor de X en función de los datos dados. ¿Cuáles son los datos dados? Pues bueno, los datos dados es alfa y el valor de A. Son los únicos datos que me dan. Muy bien, entonces, recuerden,
Si yo quiero calcular x, pongo el lado desconocido entre el lado conocido y veo qué razón trigonométrica es. Veamos, se trata del cateto opuesto, miren, cateto opuesto al ángulo dividido entre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto entre la hipotenusa, a ver, el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa viene a ser el seno, ¿verdad? El seno de alfa. Entonces, de aquí obtenemos que mi valor de x es simplemente a seno de teta, ¿no? Ok. Seno de alfa, ¿no? Ahí está. Bien sencillo el ejercicio, ¿ya? Es bien sencillo. Veamos la pregunta número 2, ¿ya? Veamos la pregunta número 2. Obtén el perímetro del triángulo mostrado. Ahí tenemos un triángulo. Para hallar el perímetro, recuerden que el perímetro es la suma de los tres lados. Y si queremos hallar la suma de los tres lados, es necesario determinar cuánto vale este lado X y también el lado Y. ¿Ya? Tenemos que determinar esos dos lados. Ya tenemos un dato conocido que es A y también conocemos el ángulo. Bien, entonces determinemos primero X. Recuerden que para determinar X es lado desconocido entre el lado conocido. A es lado conocido, ¿ya? Es igual, a ver, veamos. Cateto opuesto dividido entre cateto adyacente. ¿A qué es igual? Cateto opuesto entre cateto adyacente es igual a la tangente, ¿verdad? Entonces vamos a poner acá tangente de sí. Es una letra griega que se lee sí. Muy bien, entonces de aquí calculamos, de aquí obtenemos mi x, ¿no? X es igual a la a tangente de sí. Bien. Ahora calculamos y. Nuevamente, y, dato desconocido entre el dato conocido. A ver, veamos, se trata de hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿no? Hipotenusa entre el cateto adyacente, que viene a ser igual a la secante de sí, ¿no? Secante de sí. Bien, de aquí obtenemos que mi valor de y es igual a secante de sí. Muy bien, ya tengo X, ya tengo Y, ya tengo A, entonces calculo el perímetro, entonces simplemente es igual a la suma de los tres lados. A más X y más Y. Reemplazo, bueno, A es el dato conocido. El X viene a ser igual a tangente de sí. A tangente de sí. Y el valor de Y es A secante de sí. Bien, podemos nosotros acá factorizar A, factor común. Entonces sacamos factor común es A y simplemente colocamos en lugar de A, acá queda 1. Sería 1 más tangente de sí más secante de sí. Bien, chicos, entonces esa sería nuestra respuesta, ¿no? A ese problemita. Se dan cuenta que el perímetro está en función del lado conocido y del ángulo, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya? Entonces, 1 más, ¿ya? Acá es más. ¿Ya? Aquí es más. Ok, esa es la pregunta número 2. ¿Ya? No nos olvidemos, este sí, ¿ya?
Esta es una letra griega que se lee psi. Bien. Problema número 3. Halla el valor de x en función de los datos dados. ¿Cuáles son los datos dados? Bueno, es justamente m y el valor de alfa. No hay otro dato dado, ¿no? Esto es lo que tenemos que calcular, ¿ya? Solamente tenemos dos valores, dos datos que son conocidos. Y lo que debemos obtener es un x, un x, lo que debemos obtener es un x que esté en función de los datos conocidos, en este caso de m y de alfa. Muy bien, entonces veamos. Vamos a suponer que acá valga un beta, miren, ¿ve? Vamos a suponer que acá valga un beta, ¿no? De tal manera de que alfa más beta, ya sabemos que alfa más beta es 90. Entonces, si este es beta, entonces este ángulo vendría a ser alfa, ¿verdad? Porque alfa más beta, ¿no? Alfa más beta es 90. Entonces ya tengo mi valor de alfa, ya tengo mi valor de alfa, entonces es fácil calcular ahora x, ¿verdad? Entonces colocamos dato desconocido que es x entre el dato conocido, que es m. Igual, a ver, veamos. X viene a ser mi cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? Miren, cateto adyacente entre la hipotenusa vendría a ser igual al coseno, ¿no? Coseno de alfa, ¿no? De alfa. Bueno, pues entonces mi valor de x simplemente es mi m multiplicado por el coseno de alfa. Listo, eso sería todo el ejercicio. Nada difícil, ¿ya? Nada difícil. Bien, ok. Problema número 4. Vamos a subirlo un poquito más. Bien. Me piden calcular x. Nuevamente, este x tiene que estar en función de los datos conocidos. A ver, veamos, ¿qué datos nos están dando? Nos están dando alfa, nos están dando teta y nos están dando m. Eso significa que x tiene que contener, tiene que estar en función o tiene que contener a m, a alfa y a teta. Bien, entonces veamos, tenemos acá prácticamente dos triángulos, no son dos triángulos rectángulos. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo quiero x, necesito un lado, de tal manera que relacione este dato x. Vamos a obtener este lado que se ven acá, ¿ya? Este lado. Vamos a calcular este lado, ¿ya? Entonces, vamos a calcular este lado. Entonces, recuerden, nuevamente, lado desconocido entre lado conocido, m, es igual, a ver, veamos, es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Cateto opuesto, miren, es opuesto al ángulo, cateto opuesto entre la hipotenusa. Viene a ser nuestro seno, ¿verdad? Nuestro seno de alfa. Y aquí obtenemos, entonces, ya conocemos el valor de m. El valor de m es simplemente m multiplicado por nuestro seno de alfa. Bien, como ya conocemos y, ya y es conocido, ahora calculamos x. Por lo tanto, x, que es el dato desconocido, entre y, ¿verdad? Y, recuerden que ya conozco y, x entre y es igual
A ver, veamos. X es el cateto adyacente y Y es la hipotenusa. Cateto adyacente en hipotenusa es el coseno, ¿verdad? Sería entonces el coseno ¿de qué ángulo? El ángulo teta. Bueno, entonces de aquí nuestro X, nuestro Y pasa a multiplicar, sería Y por el coseno del ángulo teta. Pero el valor de Y es M seno de alfa. Entonces reemplazamos Y, M seno de alfa. Será M multiplicado por el seno de alfa. Y luego esto multiplicado por el coseno de teta. Bien, chicos, entonces esa sería nuestra respuesta. Vamos a subrayarla. Esa sería nuestra respuesta. Se dan cuenta que en esa respuesta X está en función de M, de alfa y de teta. Es justamente lo que necesitábamos, ¿verdad? Ahí está. Entonces hemos creado una fórmula. ¿Se dan cuenta? Miren, hemos creado una fórmula. ¿Cómo calculas X? Con esa fórmula sería M seno de alfa multiplicado por el coseno de teta. Bien. Veamos un quinto problemita. ¿Ya? Ahí está, nuestro quinto problemita. Nos pide calcular X. Vamos a calcular X. ¿Ya? Vamos a calcular X. Si yo quiero calcular X, si queremos calcular X, es necesario tener acá un ángulo, ¿no? Es necesario tener un ángulo aquí o ahí, ¿no? Uno de los dos. Pero también necesito conocer un lado, ¿verdad? Y no tengo lados, miren. El problema no me da los ángulos y tampoco me da, miren, ningún lado. Entonces, si no me dan aquí, es lógico que yo tengo que resolverlo primero, este triángulo, ¿no? Porque aquí sí me dan. Entonces, vamos a calcular Y. ¿Qué les parece? Entonces, calculando Y, entonces ya puedo obtener X. Entonces, calculemos Y. Recuerden, lado desconocido entre el lado conocido que es A es igual. El lado conocido es el cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente es igual a la tangente de beta. Bueno, pues de aquí obtenemos nuestro valor de Y, que es igual a la A multiplicado por la tangente de beta. Bien, ya tengo Y. Ahora, como ya tengo un lado conocido, miren, ya tengo Y, me falta un ángulo y no tengo ángulos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, si este es beta, es lógico suponer que vamos a poner acá un ángulo alfa cualquiera. De tal manera que beta más alfa es 90 grados. Miren, es un triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos que beta más el ángulo alfa que hemos colocado es 90 grados. Pero se dan cuenta que estos dos segmentos son de 90 grados. Miren, miren la figura. Son de 90 grados. Por lo tanto, es lógico suponer que esta parte tiene que ser beta, porque hemos dicho que beta más alfa es 90 grados. Entonces ya tengo beta, miren, beta es conocido. Por lo tanto, yo puedo o podemos determinar el valor de X. Colocamos X dividido entre el lado conocido que es Y, porque ya le hemos calculado, y veamos, X vendría a ser mi cateto, ¿se dan cuenta? Mi cateto adyacente, y Y sería mi hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa es igual al coseno de beta. Muy bien, y de aquí podemos calcular que X es igual a Y por el coseno de beta. Para que finalmente
reemplazamos el valor de y. Y sería A tangente de beta, ¿no? A tangente de beta multiplicado por el coseno de beta. Y bien, pues esa sería nuestra formulita que hemos encontrado de ese problema, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que aquí X está en función de los lados conocidos. Del lado A está en función del lado conocido que es A y también de los ángulos, del ángulo conocido que vendría a ser beta, ¿verdad? Del ángulo beta. Ustedes me dirán, profesor, ¿y alfa? Alfa no es conocido, ¿ah? Recuerden que alfa yo lo he colocado, ¿ya? El problema original no está de esta manera, ese es el problema original. Y solamente es beta, beta y alfa, ¿ya? Beta y A, perdón, ¿no? Beta y A. Por lo tanto, en mi fórmula que hallamos finalmente, no tiene que haber otro dato, sino solamente beta y A. ¿Ok? Bien, entonces sería la solución del ejercicio 5. Bien, veamos en un ejercicio número 6. Ahí lo tenemos. Me dice, en la figura, calcula X si D es un punto medio de AC. Bien, veamos. Me dice que D es punto medio. Eso significa que este segmento es igual a este segmento. Son iguales. Muy bien, vamos con el triángulo pequeñito. Ya vamos trabajando con el triángulo pequeñito porque miren, ya tenemos un dato conocido. Vamos a darle un nombre a estos lados, ya que son conocidos. Vamos a colocar un valor de m. Si este vale m, aquí también vale m. Bien, entonces encontremos primero m, miren, porque recuerden que para x yo necesito un lado conocido y necesito también un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a calcular primero m. Entonces, nuevamente, m es dato desconocido, dividido entre el dato conocido. ¿Qué dato conocido tenemos en este triángulo chiquito? Sería A, ¿verdad? Muy bien. A ver, veamos. Cateto, miren, cateto adyacente entre cateto opuesto. Miren, cateto adyacente entre el cateto opuesto viene a ser igual a la cotangente. ¿Ya? Cotangente de alfa. Bien, de aquí obtenemos que mi valor de m es igual. El A pasa a multiplicar. Ahí está. Bien, ya tengo m, miren. Ya tengo m. Pero se dan cuenta que x ya tenemos un lado, ¿no? Prácticamente un lado. Si m vale a cotangente de alfa, entonces es lógico, ¿no? Es lógico deducir que todo lo que se encuentra aquí es el doble, ¿verdad? Porque es m más m. Vendría a ser igual a 2 cotangente, perdón, 2a, ¿ya? Sería 2 veces a por la cotangente de alfa. ¿Ya? Porque es el doble, ¿no? M más M. Sería A cotangente de alfa más A cotangente de alfa te va a dar a 2A cotangente de alfa. Bien, ahora entonces vamos a calcular X. Entonces, ¿cómo será? Sería X, ¿no? Dato desconocido entre 2A cotangente de alfa, ¿no? Ese es el dato conocido. Vamos a ponerlo acá. 2A cotangente de alfa. A ver, veamos. No, no, de alfa no, sí, de alfa, ¿no? Está bien. A ver, X sería mi cateto opuesto, miren, cateto opuesto, opuesto a beta.
Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa viene a ser igual al seno, ¿no? Al seno de beta. Listo. Entonces de aquí obtenemos mi valor de x. X no será igual a 2 veces a cotangente de alfa multiplicado por el seno de beta. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos la solución a ese ejercicio. ¿Ya? Nos damos cuenta, miren, de que x se encuentra o tiene que estar en función de qué lados. A ver, veamos de qué lados. Tiene que estar en función de los lados conocidos, de A, de alfa y de beta. ¿Ya? Entonces tiene que estar en función de A, de alfa y de beta. Es justamente lo que hemos determinado. Bien, pregunta número 7, ejercicio número 7, chicos, ¿ya? A ver, pregunta número 7. Calcular el área de la región triangular mostrada. Ya ese área que se encuentra sombreada, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a usar esa formulita de área, ¿verdad? Que hemos escrito en la parte superior, ¿se acuerdan cómo era? Era un triangulito, acá era alfa, teníamos dos lados conocidos, AB, y si queríamos hallar toda esta superficie, esta área, la superficie o el área vendría a ser igual a A multiplicado por B, multiplicado por el seno de alfa, y todo esto dividido entre 2, ¿no? Esa era la formulita. Bien, pues vamos a usar esa fórmula. Miren, si yo quisiera hallar esta área sombreada, entonces esa área sombreada, miren, voy a colocarlo de esta manera. Voy a llamar aquí un área 1 y voy a llamarlo esta parte sombreada un área 2. De tal manera de que una área sombreada S1 multiplicado sumado con el área total, con el área 2, perdón, S1 más S2, voy a obtener el área total, ¿verdad? El área total. Bien. Bueno, el área 1. Vamos a determinar el área 1. ¿Ya? Vamos a determinar el área 1. A ver, el área 1. El área 1 era, bueno, si aplicamos la formulita, miren, esa fórmula, ¿ya? Esta fórmula es simplemente 3 por 2, miren, 3 por 2, voy a colocar acá 3 por 2, 3 por 2, ahí está. Miren la fórmula, dividido entre 2 y multiplicado por el seno de alfa. Ese sería S1. Más, a ver, veamos. S2 es justamente lo que voy a calcular, entonces no lo muevo, sería S2. Igual, el área total, ahora vamos a calcular el área total, aplicando nuevamente esa fórmula. El área total sería 5, miren, 5, vean la gráfica, 5 multiplicado por 5 más 2, 7, ¿no? 5 por 7 y lo dividimos entre 2, multiplicado por el seno de alfa. Bien, entonces vamos a determinar el área 2. Esta parte pasa al otro lado a restar, ¿verdad? A restar. Me quedaría 7 por 5, 35 medios, seno de alfa, y esta parte pasa a restar, sería menos 3 por 2, 6 medios, ¿verdad? Sería 6 medios, seno de alfa. Bueno, entonces de aquí calculo el área 2,
35 menos 6 sería 29, ¿no? Sería 29 medios multiplicado por el seno de alfa. Y esa sería mi respuesta, ¿ok? Esa sería la respuesta a ese problema. El área 2 es simplemente 29 medios multiplicado por el seno del ángulo alfa. Bien, pregunta número 8. A ver, por aquí lo tenemos, la pregunta 8. Aquí está. Nos pide calcular X. Vamos a calcular X. Ya, vamos a calcular X. Recuerden que X tiene que estar en función, ¿ya? Nuevamente, como siempre, X tiene que estar en función de los datos conocidos. A ver, ¿qué datos conocidos tenemos? Tenemos solamente M y alfa, no hay nada más. O sea que en la fórmula tiene que estar solamente el M y solamente el alfa. Muy bien. Entonces, vamos a determinarlo, pues, ¿no? ¿Ok? Y en 7M, es lógico suponer que si este es un rectángulo, esto también vale M. Entonces, veamos. Veamos, 7 es alfa, es lógico suponer que por, ¿no? Por propiedad de ángulos, esto también vale alfa, ¿verdad? Ángulos alternos e internos, ¿no? Alfa, alfa. Entonces, miren, se dan cuenta que X, para X, ya tengo un ángulo conocido y lo único que me falta es un lado, ¿verdad? Conocer un lado. Acá no lo tengo, acá tampoco. Vamos a determinar este lado. Miren, suficiente con determinar este lado y el problema está resuelto. Entonces, calculemos. Sería lado desconocido entre el lado conocido que es M. Miren, estoy en este triángulo. Está acá, este triángulo. ¿Ya? Muy bien, lado conocido entre lado desconocido entre el lado conocido, y sobre m, es igual a quién. A ver, veamos. Es hipotenusa, que es y, miren, es la hipotenusa, entre el cateto opuesto. Hipotenusa entre el cateto opuesto nos va a dar el cosecante, ¿no? Cosecante de alfa. De aquí obtengo que y es igual a m multiplicado por el cosecante de a. Ya tengo mi valor de y, ya tengo el valor de y, ¿ok? Pero eso no es lo que me piden. Recuerda que solamente le hemos calculado porque lo necesitamos como dato. Ahora recién vamos a desarrollar para el ángulo, perdón, para el lado X. Entonces, el lado X va a ser igual, a ver, X, que es el lado desconocido, entre el lado conocido. En este caso ya hemos determinado Y. A ver, ¿cómo será? Será hipotenusa, porque X es la hipotenusa, dividido entre el cateto adyacente. Hipotenusa entre el cateto adyacente nos va a dar la secante, secante de alfa. Entonces de aquí obtenemos que que X es igual a Y multiplicado por la secante de alfa. Bien, entonces el valor de Y es M cosecante de alfa. Vamos a poner acá M multiplicado por la cosecante de alfa. Multiplicado por la secante de alfa, ¿no? Ahí está. Bien, entonces esa sería nuestra respuesta. Si ustedes son observadores, mi valor de X, está en función de M y de alfa. ¿Vieron? M y alfa. No tiene que haber otra variable más. M y alfa. ¿Ok? Muy bien, entonces esa sería mi respuesta. Vamos con el ejercicio número 9. Ahí está.
Ejercicio 9. Nos pide calcular X en función de alfa y L. Vamos a calcular este X, ¿se dan cuenta? En función de alfa, miren, de alfa y L. Son los únicos datos que nos dan. Bueno, pues, pero no solamente es el único dato que nos dan, sino nos damos cuenta que este es un cuadrado. Entonces, si este es L, esto también vale L, este vale L, y lógicamente todo este lado que está aquí vale también L. ¿Ya? Entonces, si este es L, entonces este segmento que ustedes ven aquí, este segmento que ustedes ven acá, tendría que ser L menos X, ¿verdad? Eso sería el total, que es L menos X. Bien, entonces, bueno, ya está todo ya. Ya está todos los datos, ¿no? Entonces sería, nuevamente, dato, ¿se dan cuenta? Dato desconocido, viene a ser L menos X, entre dato conocido, que es L. A ver, ¿cómo será? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente nos va a dar la tangente de alfa. Bueno, el L pasa a multiplicar, ¿verdad? Sería L menos X es igual a L multiplicado por la tangente de alfa. Bueno, como nos piden calcular justamente el valor de X, bueno, vamos a despejar X, ¿no? Despejando X, vamos a obtener que X es igual a L menos L tangente de alfa. Bueno, si factorizamos, finalmente mi valor de X viene a ser igual a L. Vamos a factorizar L, factor común L sería 1 menos tangente de alfa. Listo. Esa sería nuestra respuesta. Se dan cuenta de que L está en función solamente de L y de alfa. ¿Vieron? Ahí está. X está en función de L y del ángulo alfa. Justamente eso es lo que hemos encontrado. Bien, finalmente tenemos el problema número 10. ¿Ya? Problema número 10, ahí está. Vamos a resolver el problema número 10. Ok. Vamos a resolver el problema número 10. Nos piden calcular X. Vamos a calcular X. Bien, ahí vamos a usar la formulita del área, ¿no? La formulita del área. Vamos a llamar esta nuevamente una área 1 y esta una área 2. Entonces sabemos que el área total simplemente va a ser la suma de S1 más S2. Bien, el área total viene a ser justamente todo, ¿verdad? Viene a ser todo el triángulo. Todo es el área total, todo. Y si nosotros utilizamos justamente la fórmula del área, ¿no?, de un triángulo, es la multiplicación de sus lados, ¿verdad? Sería 1 por 2 dividido entre 2 multiplicado por el seno de 60, ¿no? Sería 30 más 30, 60. Muy bien. Este es igual, el área 1. El área 1, ¿ven el área 1? El área 1 es justamente esta partecita, ¿no? De acá, este es el área 1. Entonces, el área 1 es igual a 1 por X dividido entre 2, multiplicado por el seno de 30, solamente es 30 grados, ¿ya? Y le sumamos ahora el área 2. El área 2 tenemos ahora esta área 2,
Sería 2 por x, 2 por x, entre 2, nuevamente multiplicado por el seno de 30, ¿no? Seno de 30. Listo. Bueno, ahora solamente nos queda desarrollar. Aquí nos damos cuenta, aquí que podemos simplificar los dos, ¿verdad? Que están en el denominador. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar 2 por 1, 2. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Ya hemos visto esto, chicos. Ya está esa tablita, ya deberían haberlo aprendido. Igual, x por 1 es x. Seno de 30 es 1/2. ¿Ya? Más, acá tenemos 2x, 2 por x, 2x, por el seno de 30, que también es 1/2, ¿no? Seno de 30 es 1/2. Bueno, seguimos. Podemos simplificar acá, se dan cuenta todos los denominadores. Todos los denominadores podemos simplificarlo. ¿Ya? Todos tienen en común el número 2. Acá tenemos entonces 2 raíz de 3. 2 multiplicado por raíz de 3. Esto es igual a, ¿qué nos queda? Nos queda aquí x más 2x por 1, 2x. Entonces tenemos acá 2 raíz de 3, que es igual a 3x, ¿verdad? Y bueno, de aquí podemos obtener que nuestro valor de x es igual a 2 raíz de 3 dividido entre 3. Y bueno, eso es justamente nuestra respuesta a ese problema. Bien, chicos, entonces esa sería toda la clase de hoy. Ya entonces les dejo esos 10 problemas como ejemplos para que ustedes puedan desarrollar su práctica. Ya en un momento estoy subiendo la práctica en el Classroom, ya para que ustedes lo descarguen y lo puedan desarrollar. Tienen hasta la próxima semana para que puedan presentar sus trabajos, ¿ya? Bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense.